Zaypas informativo Willarico y Yoxeramushanya Cancunapa, Ginas Papas, Kunan Punchauca, Zaypas Cusicusi, y Manachtin, que ahora está, ya está seguramente, Ñañantiscuna, Turantiscuna, Huaynapsipas, Satum, Suchuipas, Ñayariki, Poro, Topan, Escamaña, Huichay, Shanco, Huaquianca, Nirincutaj, 4 de la mañana, ahora Tutamantantan, Yoxerin, Huaquianca, Piscaoras, Tutamantanta, Huaquianca, Chairaj, mi caballo, Caticachay, Shanco, Nispataj, Nirishanco, Cheja, Cusa, Cancunapa, Sumaglia Swipes, ojalá Hanas Pachantzriki, Amanishuta Parata, Pachibumancho, Cheja, Monamoneta, Cancunapas, Rikita, Kirakamunks, Hashorakamunks, Tusurakamunkis, Poroto Pampapia. Ahora sí, le vamos a darle la bienvenida y el saludo correspondiente. Esta mañana nos va a acompañar David Vargas. ¿Cómo estás, David? Buenos días, bienvenido. Lisa Líbar, buenos días a todos nuestros oyentes que están con nosotros a esta hora de la mañana, compartiendo ya estos minutos del informativo Willarico y a través de Radio Surfu y La Voz de Todos. Estamos en AM y también en FM, a través de la AM en 810 amplitud modulada y en FM en 102.7 frecuencia modulada. Buenos días a todos nuestros oyentes que van escuchándonos a través de el informativo Willarico, en Chalhuahuacho, en Grau, en Progreso, también nuestros amigos de Pitigmara, las personas donde están en este momento escuchándonos también en Tambobamba en este momento en 97.5 escuchándonos, personas como decías Lisa Líbar ya listándose para poder ir a las cashuas, a poder bailar, a poder también encontrarse en nuestros carnavales del Ticapayana 2025. Así es, y hoy día pues es el día central, diríamos así, un día muy muy importante para nuestra provincia de Cotabambas, porque hoy celebramos justamente el Ticapayana, Patrimonio Cultural de la Nación, reconocido ya desde el año 2014, entonces imagínense, tantos años celebrando, bueno claro, obviamente viene esta tradición, entendemos, de hace muchísimos años, y las personas ya adultas quienes nos hablan, digamos, de esta costumbre, realmente es extraordinario, porque ya ellos, por ejemplo, ya adultos, David, que tienen ahorita mismo entre sus 70, 80 años, ya lo habían vivido ellos, y ellos también ya les habían contado sus abuelos que eran así, y también, y no se sabe, ¿no? Y todo el mundo está tratando de ver exactamente en qué momento inició esta fiesta ticapayana. Realmente entendemos que todavía no hay algo escrito, algo que se haya publicado o se sepa con exactitud cuándo es que se inicia, pero lo importante es que esta tradición en el transcurrir y en el pasar de los años se ha mantenido. Seguramente como cualquier tradición, con muchos cambios en los años que han pasado, pero lo importante es que el caballo, las ropas, las cashuas, el canto, está allí. Y hoy día van a disfrutar en Poroto Pampa nuestros amigos de todos los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Lo más importante, hermanados ahí, el reencuentro, ¿no? Así es, Lisa Líbar. La hora 9:06 de la mañana con 41 minutos. Muchas gracias a las personas que están con nosotros a esta hora de la mañana, también a través de las diferentes plataformas digitales. Hablamos de Facebook, hablamos de Instagram, hablamos también de YouTube, que nos van escuchando a esta hora de la mañana en el Perú y también en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchos ya, los alumnos alistándose para poder pronto volver a los colegios, a poder también ya tener una nueva jornada de todo el año, obviamente escolar, donde van a poder también dar lo mejor de ellos mismos para poder, salir adelante en el tema de los estudios. Además, también los docentes, te cuento, Lisa Líbar, que hoy lunes 3 de marzo en muchas instituciones educativas ya están haciendo el trabajo interno o el trabajo previo a lo que será el inicio de clase con los alumnos. Así que los profesores que se van dirigiendo ya a sus centros de educación también, un abrazo para todos ustedes y bueno, buen año escolar 2025. Efectivamente, ahí están los directores, en realidad ya desde hace semanas ellos alistando, acondicionando el trabajo junto a los padres de familia. Entenderás, David, que con estas lluvias
lluvias, Claro. pues de algún modo se han deteriorado, sean los techos, a veces la pared, los servicios higiénicos, y ha sido todo un trabajo conjunto y que todavía falta, porque oficialmente inician las clases el 17 de marzo, Claro. todo, digamos, ya el sector público, ¿no? Entonces entendemos que ya han iniciado los trabajos, pero todavía en esta semana, la semana que viene, están acondicionando, y el trabajo, siempre decimos y resaltamos, tiene que ser conjunto, padres de familia, la UGEL, los docentes, para darle esa mejor estadía a nuestros niños. Usted y yo sabemos que nuestros hijos, por así decirlo, la mayoría de las horas prácticamente se quedan en el colegio. Entonces lo mínimo que tienen que tener nuestros pequeños es pues tener efectivamente un buen lugar donde recibir la enseñanza, unos baños limpios y operativos para poder seguramente nuestros niños también tener esta facilidad y esta limpieza que ellos requieren también. Entonces hay que trabajar, tenemos estas semanitas, hay que organizarnos, sé que tenemos muchas actividades los padres de familia, seguramente aparte de cumplir con el trabajo, pero tenemos que también dedicarnos y poder darnos tiempo y poder apoyar sobre todo a los docentes y a los directores, porque claro, muchos padres de familia, David, dicen, pero la educación es gratuita, o sea, Claro. yo no tendría que por qué poner una cuota para esto o de repente para aquello, o porque yo tenga que hacer Claro. una faena. No, sinceramente entendemos que la educación es gratuita, pero no va a ser todo el Estado, Claro, pues no va a ser definitivamente. todo, absolutamente. Entonces, hay que entender en esa parte. 6 de la mañana ya con 43 minutos y bueno, hoy vamos a estar con este preámbulo, hablando temas, noticias, obviamente nacionales, que vamos a compartir con ustedes con respecto, por ejemplo, sobre la Corte Suprema, que va a evaluar pasado mañana, este 5 de marzo, recurso de Vladimir Cerrón para revocar condena por caso Aeródromo Huanca. Bueno, y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará justamente estos recursos de casación presentados por Vladimir Cerrón y otras 3 personas para revocar esta sentencia de 3 años y 6 meses que se le impuso en el año 2023 por este caso. Pero bueno, el señor sigue prófugo, ¿no? Sí, pues está tranquilo, prófugo, pero desde está la tranquilo. clandestinidad está apelando a que puedan anular ese su caso, y sinceramente da mucho que pensar. Muchos dicen es el único buscado, que nadie lo encuentran de todo menos al señor Cerrón. Y no creo que se le encuentre, ¿ah? Lo dudo. Sí, al parecer, Sí, según cómo se ven las cosas, y muchos opinan eso, no lo van a encontrar tan fácilmente, porque tal parece que antes de buscarlo tendría algunas personas que le pasan el dato indicando, ¿sabes qué? Te van a buscar. Incluso hay hasta voces que dicen que hasta la misma presidenta le habría ayudado en algún momento, por eso tiene ese caso del famoso cofre, y bueno, no se sabe si realmente este caso va a cerrarse o este caso realmente se va a investigar como correspondería por parte de las personas, hablamos del equipo de justicia en el Perú. Bueno, así están las cosas. Además también hay que indicar, Lisa Aldívar, y tener mucho cuidado, las personas, sobre todo estos días, sigue la alerta de lluvias fuertes en toda la zona sur del país, así que a tener el cuidado necesario, sobre todo si están viajando también en los vehículos, las carreteras están muy mojadas, hay deslizamientos, y a tener el cuidado necesario. De todas maneras, las lluviacitas continúan, y estoy seguro que hoy, esta mañana, a ver si por ahí Javiercito me dice que está en camino ya hacia Poroto Pampa, nos comentas, porque en algunos años yo recuerdo que en Poroto Pampa pues iban con toda la nevada, ¿eh? Las fotos ahí yo vi, toda la nevada estaba cayendo mientras ellos pues celebraban obviamente esta fiesta costumbrista, las fiestas de los carnavales. Mientras tanto, tu Guayquicha, Wilfredo Escorima, bueno, sobre él pues justamente Corte Suprema va a evaluar este 25 de marzo si se anula respecto a la investigación en su contra del caso Rolex, como sabemos, ¿no? La defensa, justamente el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, el Guayquicha, ha presentado un recurso de apelación para que se revoque la resolución que emitió pues el juez supremo Juan Carlos Checley. ¿Cómo ocurrirá? ¿Qué va a pasar? Estaremos atentos al 25 de marzo. En este mes hay muchas acusaciones por ahí. Veremos el resultado en todo caso contra muchos
estos personajes, ¿no? Claro que sí, 6 de la mañana con 47 minutos, la hora 6 con 47, y ayer en horas de la noche, en pleno programa de televisión, pasó algo insólito, Liz Saldívar. El señor ministro estaba hablando ya sobre un reportaje que ni siquiera se había emitido. La periodista le dice, ¿y usted cómo tiene esa información, no? O sea, como cualquier persona, súper sorprendida, y el ministro Santibáñez dijo, no, mi equipo de prensa me ha pasado, a mí me dijo, esta es la línea en la que está el reportaje, pero nosotros no compartimos la información, le dice la periodista, y le dice, pero bueno, mi jefa de prensa me ha entregado, habría que preguntar quién le ha hecho llegar. Incluso la periodista le dice que podría haber hasta indicios de que estarían ingresando a su máquina a través, no sé, tal vez hasta de hackers, y él dijo, bueno, no sabemos si es que ingresa alguien a tu máquina o es que de tu equipo alguien nos está pasando la información. Bueno, al respecto, Juan Santibáñez admite haber tenido acceso a un reportaje que lo vincula a presunta corrupción antes de que fuera difundido. ¿Qué pasó? El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, dijo su directora de comunicaciones le envió el informe periodístico. Sin embargo, esta versión fue desmentida por ella misma, según conductora del programa dominical. Usted nos acaba de mentir diciendo que su directora le mandó el texto, lo reprochó. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, admitió haber accedido a un reportaje de Cuarto Poder antes de su emisión, en el que 2 testigos protegidos lo acusaban de pagar coimas a jueces y fiscales para poder difundir la resolución de casos judiciales. Durante la entrevista con el programa dominical, alto funcionario, en este caso el señor Juan Santibáñez, el alto funcionario de Dina Boluarte, afirmó que su directora de comunicaciones le había remitido la investigación periodística de tu programa, le dice, ¿no? En palabras textuales a la periodista, nos pudieron compartir lo que ustedes iban a pasar, declaró. Ante esto, la conductora Sol Carreño expresó su sorpresa y le respondió, nosotros no compartimos ningún tipo de información con otras personas, a lo que Santibáñez dijo, ¿no? Es una información que me transmitieron y que con base a esto pude advertir más o menos cuál iba a ser el tenor de la entrevista. Acto seguido, el ministro mostró el teléfono móvil donde se leía el informe del programa, no se da cuenta de la gravedad de lo que está diciendo, dijo la periodista, que un ministro del Interior tenga acceso al texto del periodista que no lo ha compartido con usted, ni con nadie, ni con su equipo de prensa, y que ni ha sido publicado. Significa que alguien está accediendo irregularmente a los documentos de este programa. Le cuestionó así Carreño, pues al parecer él habría dicho, no, me lo ha pasado mi jefa de prensa, pero al final la jefa de prensa también le dijo, no, a mí no me han pasado nada, simplemente hemos tenido información y no se sabe de dónde. Ahora nadie sabe de dónde apareció la información, parece que ahora incluso hasta creen en la Rosa de Guadalupe y piensan que la información llega del cielo, Lizaldi. Ajá, bueno, ahí están, en cada situación que se pone, sí, ¿no? Sinceramente. Bueno, 6 de la mañana con 50 minutos y de hecho vamos a hablar hoy temas regionales también importantes sobre la Contraloría que ha detectado planillas. Anda cuidado con esas planillas fantasmas, de este proyecto pues productiva Miel de Abeja. Más adelante les voy a estar ampliando esta información, pero también en el plano local, como ya les decía, hoy estamos de fiesta, estaremos pues conversando y hablando ampliamente sobre Ticapayana, pero ya uno de nuestros compañeros de trabajo, Javier Chejia, como les dije, está en camino ya él y nos va a contar pues más o menos el panorama. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo estás, David? No solo yo, comentarte que estamos yendo junto a Gonzalo Wirce, también estamos yendo junto a Gladys. Y te cuento, Liz, que a esta hora de la mañana, por supuesto, la provincia de Cochabamba se ha amanecido con lluvia. A esta hora de la mañana, Tambobamba está con ligera precipitación pluvial, con tendencia a que la lluvia también se pueda ya pasar y nosotros ya listos para, ya enrumbándonos en camino para lo que viene a ser el Ticapayana. Yo y Gonzalo con nuestro sombrerito tradicional de Tambobamba, nuestra chalina, nuestro poncho. Gonzalo el día de ayer ya ha estado practicando en Tambobamba lo que viene a ser las cashuas. Ya se lo ha aprendido, A ver, que cante. Tenemos que escucharlo cantar a Gonzalo Wirce. A ver, hazle cantar. Gonzalo desde el día de ayer en Tambobamba está practicando y ya le sale. Nosotros, te comento, para también conocimiento de la población, el día de ayer estuvimos en el distrito de Mara, concurso de danzas y cachuas. Bonita la organización, bonita la participación y lógicamente reconocer a
todas las delegaciones participantes. También estuvimos en el distrito de Akira, actividad similar. Y bueno, los carnavales en nuestra provincia se viven en su máximo esplendor, y el día de hoy va a ser esa manifestación en Ticapayana, en Mama Poroto, Pampa. Hace ratito estuvimos en Tambobamba, en la Plaza Palcaro. Hemos visto todavía grupo de personas montados en caballo que todavía se están dirigiendo a Ticapayana. Y bueno, las primeras delegaciones han salido en horas de la madrugada, 3, 4 de la madrugada, en plena lluvia. Hay vehículos que también a esta hora de la mañana están yendo repletitos de personas ahí con su traje típico, todos al Ticapayana. Compañeros de trabajo, les voy a ahí compartir con Gonzalo Huirse, que el día de ayer también ya estaba practicando lo que viene a ser un poco del carnaval del distrito de Tambobamba. Gonzalo, adelante. Gracias, Javier. ¿Cómo está Liz? ¿Cómo estás, David? Gonzalo, ¿cómo está toda la provincia de Cotabambas? Nosotros ya estamos listos ya para poder coberturar todo lo que concierne al carnaval del Ticapayana en esta versión 2025. Desde muy temprano hemos salido. Bueno, el clima está bastante lluvioso, como ya lo mencionó Javier, pero nada nos va a detener para que de alguna manera todos nuestros oyentes puedan ver lo que es el Carnaval Ticapayana. Vamos a estar transmitiendo en vivo, así que les vamos a pedir que estén atentos a la sintonía de Radio Surfui, porque a través del Facebook, más adelante vamos a estar transmitiendo todos los pormenores y pormayores del desarrollo de este gran evento cultural, así que atentos por ahí, amigos, en cabina, David y Liz. Me dicen, Gonzalo Huirse, que ya te estás yendo, ya tienes el caballo listo para poder irte hacia el cerro Poroto Pampa. Me han tenido que conseguir un caballo XL, ¿no? Claro, para poder llegar sano y salvo, ¿no? Eso me preocupaba, Gonzalo. Ahora también estoy preocupada con respecto al poncho. Yo me imagino que el poncho te quedó en el hombro, entonces ahora la lluvia y esas cosas pues no te va a proteger. Eso me preocupa, ¿ah? No, hemos tenido una logística ya que se ha encargado de eso, un caballo XL, un ponchito, también le han tenido que hacer una abertura un poquito más grande para que pueda entrar, pero ya estamos listos, sí, hemos previsto todas esas cosas, ya estamos aquí con los compañeros Javier y Gladys. Gladys ya está totalmente vestida, con toda la indumentaria, las hojotas. Se ha puesto medias momentáneamente por la lluvia, por el frío, claro. Pero ella ha prometido que en La Pampa se las va a quitar así esté nevando. Así de todas maneras, vamos a pasarles un maneras. ratito con Gladys también para que los sí, pueda claro saludar. que sí. Gladys. Muy buenos días. Hola, Liz, Gladysita. buenos días, David, ¿cómo están a esta hora de la mañana? La verdad está haciendo bastante frío aquí en Tambobamba. Gladys, nos comentaron por aquí que mientras a Gonzalo Huirse le consiguieron un caballo XL, para ti te consiguieron un pony, ¿eso es cierto? Me han conseguido un pony. Tal cual. Así es, así que ya todos tenemos nuestro transporte. Lo importante es llegar, ¿no? No Sí. importa el tamaño del vehículo que nos vaya a llevar. Muy bien, tal cual Gladysita. informaba Javier, Gonzalo, nosotros también ya nos vamos a hacer presentes en esta importante actividad, sobre todo en este carnaval, y bueno, les estaremos dando mayores detalles, mayores alcances de todo lo que se vaya a desarrollar en el Ticapayana. Claro, Gladysita, por favor, ten mucho cuidado. Siempre anda de los brazos de Gonzalo, porque las solteras a veces ya no vuelven de aquel lugar. Yo entiendo como que la es así. costumbre dice, ¿no? Claro, porque las raptan, las roban, y cuidado que con algún joven por ahí que te chequee y pues en un abrir y cerrar de ojos ya no está Gladysita. Entonces, por favor, les encargo, Javier, Gonzalo, hay que cuidar mucho a nuestra soltera codiciada de comunicaciones. No, hay otros pedidos para que, bueno, ya sucede el rapto. En todo caso, ese tema que no sé si pueda editarlo. Bueno, lo que tenga que pasar y que pasen los carnavales y que pasen el Ticapayana, ¿no es cierto? Bueno, a menos que tenga un cartel que diga en la espalda, ráftame, es distinto, ¿no? Estoy free. Estoy free. Perfecto, compañeros. Los dejamos ya en el informativo Guillarico y más adelante ojalá podamos enviarles algún despacho para lo que viene a ser este Ticapayana. Entenderán que en el punto no tenemos cobertura, pero bueno, hay algunos puntitos donde quizás podamos por lo menos enviarles un audio de WhatsApp para que ustedes también puedan vivir un poquito del Ticapayana hoy en el informativo Guillarico, pero más luego, lógicamente, lo que viene a ser ya la transmisión en cámaras va a estar Gonzalo Huirse. En la conducción, Gladys Aguilar, su servidor Javier Chejia va a estar tomando fotitos, videos, y ahí, pues bueno, de hecho, nos encontramos ahí en el
Uy, se fue ya Parece la que lluvia. se fue la señal. Sí, ya se fue la señal. Gracias, Muchas Javier. gracias, Javier. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gladysita. Por favor, siempre con mucho cuidado. Vayan, por favor, en el caballo blanco hasta cierta parte y luego ya cada uno va en su caballo, ¿no? Claro. Uno XL y el Pony. Javiercito, ¿en qué va? Bueno, parece que Casi Pony. Casi, un poquito más grandecito. Ese. Es una talla ese. XS todavía incluso. Perfecto. Muy bien, 6 de la mañana ya con 57 minutos, queridos amigos. En verdad este es un informativo muy distinto, muy diferente de todas maneras. Porque estamos de fiesta. Estamos de fiesta, nos tenemos que reír, nos tenemos que alegrar. Los carnavales es esa, ¿no? Alegrarnos, recordar muchas anécdotas también. Por ahí usted tiene alguna anécdota también en los carnavales. No sé si le han raptado o de repente se escapó de medio rapto. No sé, hay muchas anécdotas, ¿ah? Definitivamente. Que también pueden compartir con nosotros. Nos escriben al WhatsApp de la radio anónimamente, no hay problema, 974-782420, o de pronto usted nos puede dar una llamadita de repente al número. No estamos con el número de la radio esta vez, estamos con un número personal que también puedo darla y nos llaman, claro que y sí. podamos contar también, porque es un programa muy distinto. Al 984-747-265 es el número personal que puedan enviarnos. No estamos con el número de la radio, lo sentimos, pero estamos con el WhatsApp, ¿ya? Entonces, por favor, queridos amigos, pueden ustedes compartir vuestras anécdotas, pues, del Ticapayana. 6 de la mañana con 58 minutos. Les decía hace unos instantes, vamos a estar abordando ampliamente con respecto a esta situación que la Contraloría ha detectado, la planilla fantasma en uno de los proyectos regionales de cadena productiva Miel de Abeja. ¿Ah? El gobierno regional de Apurímac, funcionarios responsables otorgaron remuneración a personal que no prestó servicio en proyecto contraviniendo a la normativa vigente. Así es. Y bueno, vamos a ampliar esta información y este tema de las planillas fantasmas no solo es en el gobierno regional, cuidado, pena, ¿no? En el gobierno local, en el gobierno provincial. Hay que tener mucho cuidado, señores autoridades. Y a veces, pues, sinceramente, David, el alcalde podría tener la mejor intención de siempre trabajar bien, transparentemente, pero a veces los funcionarios, las personas que se rodean, son las personas que a veces cometen estos errores y finalmente sin querer hasta la autoridad, hasta sin saber, ha cometido la famosa criollada, ¿no? Sí, y le hacen, pues, como dicen, le hacen hasta pisar el palito a las autoridades centrales. Hablamos de el alcalde, le hacen firmar planillas pensando que todo está en orden, porque definitivamente uno como cabeza tiene que confiar en su equipo, claro, ¿no? pues. Y le hacen firmar para que al final aparezcan planillas fantasmas y al final el problema es no solamente para el alcalde, bueno, no solamente para los que han hecho esta mañosería, sino también para el alcalde. Mayormente, ¿no? El alcalde como cabeza se lleva, ¿no? Este premio de la observación, básicamente. Por otro lado, también, queridos amigos, vamos a disfrutar en estos carnavales. De todas maneras, vamos a estar dándoles a conocer con respecto a los carnavales que ya se están desarrollando en diferentes distritos. Se ha llevado el segundo Festival del Hongo de Pino y Frutas en Cotabambas, por ejemplo. El fin de semana ha habido mucho, digamos, concursos. Las cachuas y las danzas, el fin de semana en Mara, en Akira, se ha vivido a través de las redes sociales, hemos estado viviendo, obviamente, estas fiestas carnavalescas. Y no se olvide, queridos amigos, este 8 de marzo, todos estamos invitados y todos tenemos una cita en el Estadio Ray Roca, en la capital de nuestra provincia de Cotabambas, Tambobamba, el gran concurso de danzas provinciales e interregional Ticapayana 2025 se desarrolla desde las 9 de la mañana este sábado 8 de marzo. 8 de marzo, también es Día de la Mujer Internacional. Van a echarles con agua, con talco y con serpentina a las mujeres también por su día. Ajá, oye, en Chalhuahuacho también se ha desarrollado realmente maravilloso este concurso de las cachuas y las fiestas y las danzas a nivel descentralizado. Entendemos que se han desarrollado ya en la parte de las comunidades, la parte alta, la parte media, la parte también baja.
Baja, los barrios han estado todos, y en esta semana, en la que viene, prácticamente ya se define, ¿no? Los mejores danzantes, que también van a ser quienes participen justamente a lo que decía en estas danzas en nuestra provincia de Cotabambas, el Ticapayana, ¿no? Las danzas provinciales interregional, donde estarán participando los diferentes distritos. Qué bueno, 7:02 a.m, ahí seguramente nos vemos y vamos a disfrutar de los carnavales. Ahora sí, David, nos vamos de lleno ya a nuestros titulares traídas para hoy, el informativo Willarico, que corresponde a hoy, lunes 3 de marzo, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Nuestra frase de la semana, que también nos estarán acompañando. David, en tu voz. El trabajo duro siempre da frutos, solo necesitas ser paciente. Mucho ojo con esta frase, ¿no? El trabajo duro siempre da frutos, o sea, hay que darle con todo realmente, porque va a dar frutos. Y lo importante, así como darle con todo, con mucha fuerza, con mucho ahínco, también hay que ser paciente, porque es un proceso lento, pero seguro. Pero seguro. Efectivamente, hay que trabajar con todas nuestras fuerzas, nuestras energías. Cada día hagamos, así sea un trabajo para uno mismo, así sea un trabajo por el momento de repente para alguien que nos ha empleado. Tenemos que hacerlo con todas las ganas siempre. Y bueno, vamos a recordar un día como hoy. ¿Qué pasó un día como hoy? A ver, tenemos por acá nuestros, creo que no lo tenemos. Sí, estaba por aquí, Lisa Liva, te lo voy a... Ahí está, un poco de segovianas estamos. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia? 3 de marzo en la historia. Hoy es el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta fecha conmemora la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Flora y Fauna, esto todavía desde el año 1973. Bueno, retrocedemos en el tiempo y viajamos hasta 1828. Colombia pide a Perú que en plazo de 6 meses le entreguen Jaén y Maynas, que pague su deuda de independencia, que reduzca el número de tropas en su frontera y que vuelva a aceptar al embajador colombiano que había sido en aquel momento expulsado del Perú, entre otras exigencias, en 1828. Un día como hoy, en el año 1963, el presidente de la Junta Militar del Gobierno, general Ricardo Pérez Godoy, es destituido por sus compañeros. En su lugar nombran al general Nicolás Lindley López. Y 2020, no hace mucho, 2 meses después del primer caso de contagio de este virus en China, 8 días, estamos hablando de coronavirus, 8 días antes de ser declarada pandemia, se registra justamente la primera persona con COVID-19 en Chile. Se trató de un hombre de 33 años de la ciudad de Talca, que había viajado durante cerca de un mes, más o menos, por distintos países del sudeste asiático. Todo esto ocurrió un día como hoy en la historia. Un día como hoy, para recordar, pues, COVID-19, ¿no? Es la historia, en la historia quedó. Nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos siempre van a hablar en la historia también de esto. 7:05 a.m. ya. Ahora sí, nos vamos a los titulares, A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricuy. Titulares. Siendo 7:05 a.m, esta es la información en el plano local. El 1 de marzo, la empresa comunal Corguán de la comunidad de Huancuire, del distrito de Coyurqui, inició oficialmente sus operaciones de transporte de concentrado de cobre de minera Las Bambas, recorriendo un trayecto desde la provincia de Cotabambas, en la región de Apurímac, hasta la estación de transferencia de Pillones, en la sierra de la región de Arequipa. Este logro es el segundo hito en la industria minera del Perú, que fortalece el vínculo entre la comunidad y Las Bambas, que continúa impulsando el desarrollo económico en la región. Más información, y hoy es el día más importante para nuestra provincia de Cotabambas, porque viviremos el reencuentro carnavalesco Porotopampa Ticapayana, Patrimonio Cultural de la Nación, liderado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Para el mismo días previos ya fueron invitadas toda la población a vivir de esta celebración única, Patrimonio Cultural de la Nación, donde la tradición, la música y el colorido de nuestras danzas, hashuas y trajes llenan de alegría nuestra tierra.
Más titulares a las 7 de la mañana con 6 minutos. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho anuncia el reinicio del proyecto de mejoramiento de salubridad del Cementerio General de Chayñapata, una obra que beneficiará a la comunidad con una inversión de 3 millones de soles. Este importante proyecto no solo garantiza un espacio digno y seguro para despedir a nuestros seres queridos, sino también generará empleo para la población de la zona, contribuyendo así al desarrollo económico local. Para este 5 de marzo, la comunidad de Huancuire de Chalhuahuacho invita al reencuentro de los pueblos en Tica Orco, Sillarumi 2025, la cuna de carnaval originario de los Yanahuaras. Tica Orco, Sillarumi, la colina sagrada del reencuentro, abre sus puertas para vivir una celebración única llena de historia y tradición. Disfrutemos de los cantos corales, el taqui, el tuzo y el ifalay, la música de viento, percusión, la huita, tinya, tucay y la majestuosa indumentaria textil andina. 7 de la mañana con 7 minutos, las 7 de la mañana con 7 minutos. Este sábado 8 de marzo, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en el marco del reconocido Carnaval Cotabambino 2025, invita a toda la población a participar y disfrutar del concurso de danzas provincial e interregional, un evento que resalta la riqueza cultural de nuestra tierra, celebrado con gran orgullo y tradición. Este evento promete ser un verdadero espectáculo lleno de color, música y las danzas más representativas de nuestra provincia y región. Será una ocasión única para poder presenciar la diversidad cultural que caracteriza a nuestra provincia y nuestro país en un evento que combina tradición, alegría y el espíritu festivo del Carnaval Cotabambino. 8 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, 7 de la mañana con 8 minutos. Ahora sí, nos vamos con la información en el plano regional. Chofer pierde la vida tras caer con automóvil a precipicio, esto por Vilcabamba. El conductor de un automóvil ha perdido la vida de forma instantánea tras despistarse y caer por un precipicio en la altura del poblado de Ulputo, esto por la vía que une Chuquibambilla, Vilcabamba en nuestra provincia o en la provincia vecina de Grau. 7 de la mañana con 9 minutos y la racha de accidentes continúa en nuestra región. 4 heridos deja un despiste de minivan de Andarapa. La Policía Nacional reportó un nuevo accidente vehicular que dejó 4 personas heridas con pronóstico reservado. Otros ocupantes resultaron ilesos. El despiste y volcadura se registró la mañana de ayer, domingo 2 de marzo, en el sector de Cocas, en la vía Andahuaylas-Oroncoy, en el distrito de Andarapa. Más información en el plano regional. Contraloría detecta planilla fantasma en proyecto regional de cadena productiva miel de abeja. La Contraloría ha detectado que funcionarios y servidores responsables del proyecto miel de abejas a cargo del gobierno regional de Apurímac tramitaron y efectuaron pagos irregulares a 7 trabajadores fantasmas que no laboraron en el proyecto, contraviniendo la normativa vigente y afectando la correcta gestión de los recursos públicos. 7 de la mañana con 10 minutos, la hora 7 con 10 minutos, y regidor denuncia irregularidades en adquisición de nuevo césped del estadio Los Chancas. Oswaldo Silvera afirma que escenario deportivo no cuenta con fuente de agua propia, gastándose más de 60,000 soles en estudios. El primer regidor de la municipalidad de Andahuaylas, Oswaldo Silvera Palomino, denunció públicamente lo que considera una mala inversión en el nuevo césped del estadio municipal Los Chancas, destacando la falta de un estudio adecuado antes de ejecutarse el proyecto. Donde no hay este Por tema de desvíos, sacan, ¿no? Saldívar, sí. No se extraerá una molécula de gas, así dijo el gobernador de Cusco. Pide priorizar seguridad energética local en el marco de la 6ª sesión extraordinaria del Consejo Regional Cusco. El gobernador regional Werner Salcedo planteó la necesidad de políticas y acciones efectivas que prioricen las demandas de los cusqueños para el desarrollo de la región. Fundamentó que no permitirá que salga una molécula de gas de camisea durante su administración si no se ejecuta un gasoducto para Cusco. Es que pues tiene que ser así, somos dueños de casa. Claro, o sea, sacan el gas de tu casa y no te dan ni siquiera las gracias, y no es así. Tiene que haber de todas maneras, tiene que ser lo justo, o sea, nadie dice que nos den de más, sino que nos den lo que realmente corresponde por este gas natural que tenemos en Cusco. La hora 7 de la mañana con 11 minutos.
minutos, las 7:11. Y Cusco será sede de la 17 Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Durante su visita a Cusco, el ministro de Defensa Walter Asturillo confirmó que Cusco será sede de la 17ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, CMDA, que se llevará a cabo entre mayo y junio del próximo año. El evento congregará a una delegación de 100 autoridades de todo el mundo. Mientras tanto, la festividad de la Virgen de la Candelaria ha generado, escuche bien, un impacto económico de más de 111 millones. Wow. ¿Qué le parece? La reciente edición de la festividad de la Virgen de la Candelaria, celebrada en Puno entre los días 21 de enero y 17 de febrero, ha generado un impacto económico de 111.6 millones y atrajo a 86,000 visitantes nacionales y extranjeros, lo que representó pues un crecimiento del 10.3% en el flujo de turistas en relación al año 2024. Qué bueno, para nuestras regiones, y ojalá en algún momento estemos dando estas cifras en esta fiesta de los carnavales Ticapayana en nuestra provincia de Cotabambas. Eso está en nosotros, en poder promocionar, en poder hacer el boca a boca, sí, en poder llevar amistades a que conozcan esta hermosa fiesta que tenemos en Apurímac. Pero también importa muchísimo las vías de comunicación, David, porque pues claro, el puente Cutujtay ya está. O sea, hay un puente que conecta a dos regiones, ya está, pero las autoridades tienen que ponerse pilas, las autoridades como también del lado de Anta, como también del lado de Cotabambas, para poder dar pues esta vía, entiendo, no conozco exactamente, pero entiendo que es muy angosta. Exacto. Entonces tienen que ser pues anchas, digamos, dar garantía de seguridad a los vehículos para que ellos puedan venir. Ahora, a la zona. Yo te cuento, por ejemplo, del desvío que hay cercano a Chinchaypugio, ya para bajar hacia lo que es el puente Cutujtay, pasando por, bueno, no tengo el nombre en este momento de la localidad, es bastante cercano, o sea, del desvío de Chinchaypugio hacia el puente Cutujtay es bastante cercano. ¿Ya? Todavía del puente Cutujtay para llegar ya hasta la vía que conecta hacia Cotabambas, es un poquito larga, pero de todas maneras es la decisión de las autoridades. Claro. Esto no es de un tema de que, oye, no, es un gasto insulso, no, al contrario, esto ayuda a que las personas puedan movilizarse de mejor manera, esto ayuda a que los vehículos puedan llegar más rápido al lugar y sobre todo reduzcan el tema de los costos, por ejemplo, de los productos, de las cosas que llegan desde Cusco, de estos otros lugares también, y eso ayuda a que se reduzcan los gastos de la misma población. Entonces eso sería el beneficio, y cuando hay actividades como la de ahora, también pueden movilizarse los turistas, tanto nacionales y extranjeros, a poder ver esta hermosa fiesta que tenemos aquí en Cotabambas. Claro, porque los turistas básicamente extranjeros, digamos, lo primero que ellos van a preguntar es si es seguro el camino, si es seguro el viaje, ¿no? Entonces, imagínate si esta zona tengamos hasta asfaltado, o pensemos que esté hasta asfaltado en adelante, vamos a tener una historia distinta, que el movimiento económico va a ser mucho más en nuestro Poroto Pampa. Muy bien, es un sueño, hay que seguir trabajando para ello, hay que seguir trabajando. Por supuesto. Muy bien, más información. En el plano regional detienen a 5 serenos involucrados en el presunto robo agravado, esto en Puno. Los policías informaron que recuperaron objetos como una billetera con 200 soles, un reloj negro modelo analógico. El personal del área de investigación criminal de Juliaca detuvo a estos 5 agentes del Serenazgo Municipal de San Román involucrados en este presunto robo agravado en la ciudadanía. Pero si se supone que nosotros son a ellos a que los que deberían protegernos, al final son los que nos asaltan, nos roban. No sabemos ya, sinceramente, qué hace nuestra sociedad. 7:15 a.m, la hora 7:15, y al menos 101 colegios de Arequipa con daños a causa de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas. Esto según informó Rogelio Postigo, presidente de la Asociación de Apafas de Arequipa. El dirigente señaló que lamentablemente la Gerencia Regional de Educación solo cuenta con presupuesto, escuche bien, para poder refaccionar 22 centros
centros educativos afectados de los 101. O sea, de 101 colegios afectados, solo 22. Total, los demás 80 colegios prácticamente. Que se lo arreglen. Los demás, ustedes verán, pondrán plastiquito, pondrán tal vez un cartoncito para que no entre el agua. La gotera. Así está lamentablemente la situación. Es que en verdad vayamos a nuestras comunidades más alejadas, lugares más alejados. Realmente en temas de educación, David, no hemos cambiado mucho. Sí, pues aún los colegios continúa. siguen siendo así. O sea, nuestras generaciones todavía en aquella época, yo recuerdo a las últimas lugares cuando uno iba, hasta se sentaba pues en un adobecito, uno se tenía que acondicionar. Eso no ha cambiado mucho en aquellos lugares donde no hay, digamos, de algún modo el desarrollo y el apoyo de empresas privadas, ¿no? Pero donde hay empresas privadas presencia, sí ha habido mejora. Dice el Muy bien. Te cuento también, por ejemplo, que hay zonas, te cuento del colegio mío, donde yo estudié en Cusco, por ejemplo. Yo este año cumplo 25 años de haber salido del colegio. Sí, yo bueno, prácticamente, vamos. ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa? Visité al colegio una ocasión el año pasado, estamos hablando de hace poco de unos 3, 4 meses, y ¿qué pasa? Encuentro los mismos carpetas. Las mismas carpetas, las mismas pizarras. Sí. Bueno, la mejora que ha podido tener es que ya no eran pizarras de tiza como antes, sino ahora pizarras con plumón, pero las carpetas siguen siendo las mismas. Pintura tras pintura, eran pues unas carpetas, parecían gruesas, ya más gruesas, pero es pintura tras pintura. Y da pena por el tema de que lamentablemente el colegio ha ido pidiendo, y muchos colegios solicitan que se pueda renovar el mobiliario, puedan renovar digamos el tema de las paredes, los muros, los techos, y muchas veces las UGELes dicen, no hay plata. Claro. No hay plata, lamentablemente no hay plata, y este es el caso, ¿no? Como estos colegios de Arequipa, 101 lamentablemente han salido dañados por todo este tema de las lluvias, pero solo hay plata para poder intervenir a 22 con las justas. Mira, pues, increíble. Por eso justamente decimos que la intervención de los padres de familia, un esfuerzo que hagamos es muy importante. Trabajadora del Instituto Nacional Penitenciario en Arequipa cae con cargadores. Maritza Guadalupe, trabajadora del Instituto Nacional Penitenciario, fue intervenida por personal de seguridad femenina del Penal Mujeres de Socabaya al intentar ingresar con objetos prohibidos. Claro, la doctora estaba llevando ahí cargadorcito para el celular. ¿Traes? Se supone, Lisa Aldívar, que a un penal no debe entrar celular. Pero ella es trabajadora, entonces. Exactamente, o sea, a eso iba, ¿no? El tema de que se supone que este personal del INPE es el encargado, y hay filtros. Algunas ocasiones que yo pude ir para hacer unos trabajos ahí, poco más te hacen entrar calato. Sí, ¿por qué? Porque te revisan desde el cabello, Lisa Aldívar. Te revisan si llevas algo en el cabello, en las manos, dicen, deja tu celular, deja el arete, deja todo, incluso te hacen quitar el zapato, todo, las medias, todo, para que te revisen bien. Pero qué casualidad que los que revisan son los que llevan estos cargadores, valga saber también si también llevaron celulares, tal vez faltaba cargador para los celulares que ya estaban dentro, que también pudo haber sido ingresado por estas personas, y a través de esos celulares es donde extorsionan a los empresarios, a las personas que realmente trabajan desde los penales, y esto realmente tiene que tener un alto, porque esto se está saliendo de control. En Ayacucho, hermanos detenidos por crimen de poblador en Huanta tras hallar el cuerpo de un comunero con un disparo en la sien. Persona de la Policía Nacional de Huanta junto al titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huanta, Carlos Flores, llegaron hasta este sector Yanarume, en el centro poblado de Palpaca, distrito de Uchuracay, en Huanta, en donde hallaron 4 de los matorrales, dentro de los matorrales, el cuerpo sin vida de Heraclio Pariona Huancawari, de 58 años. ¿Te trae recuerda estos nombres? Uchuracay, donde están Huanta. Los mártires, justo en Huanta, ¿no? Los mártires de Uchuracay. ¿Por qué siempre me da escalofríos ahí? ¿Por qué siempre hablan de muerte en esa zona? Eso, bueno, para que la gente tenga un contexto, ¿no? Sí. ¿Por qué le decimos mártires de Uchuracay? Hubo un tiempo en el tema de terrorismo en el que los 90s, en el que cuando las personas hablaban de más, los tildaban hasta de terroristas. En este caso fue muy similar, en el que se llevaron a periodistas y lamentablemente los desaparecieron en Uchuracay. Por ello, el nombre de los mártires de Uchuracay. En la información, el plano nacional, rapidísimo, ya nos esperan a 7:20, teníamos una entrevista. Caso Rolex, Corte Suprema evaluará este 25 de marzo si anulan investigación que afronta Wilfredo Scorima. El Tribunal Supremo analizará el recurso de apelación del gobernador regional de Ayacucho para revocar la resolución que emitió el juez
juez supremo Juan Carlos Checley. 7 de la mañana con 21 minutos y Mafia de la Construcción pagó, mejor dicho, 187 millones en sobornos por 18 obras. El mecanismo montado por los empresarios privados para repartirse exclusivamente los más costosos proyectos del programa Provías tuvo una duración de casi 2 décadas, hablamos de 20 años. Los implicados financiaron la campaña presidencial, escuche bien, de Keiko Fujimori en el 2016 con la idea de seguir delinquiendo y fueron delatados. Ay, vida, ya me quiero negar. Poder Judicial admitió a trámite apelación de Daniel Urresti para anular condena en su contra por asesinato al periodista Hugo Bustíos. El juez Jonathan Valencia López adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por el exministro del Interior cumple con los presupuestos establecidos en el Código Procesal Constitucional para ser admitido. 7 de la mañana con 22 minutos y el Congreso alista más beneficios tributarios con perjuicio fiscal para este 2025. Luego de cerrar el 2024 con un festín tributario, el Congreso tiene pendiente resolver el destino del marco normativo para la creación de las zonas económicas especiales y del dictamen que otorga beneficios a las grandes empresas agroexportadoras. Además, también existen varios proyectos para restaurar los retiros de AFP y CTS. Vamos con la información en el plano internacional que nos trae para hoy. La información desde Reino Unido, Francia, Ucrania buscan negociar con Estados Unidos un plan de paz de alto al fuego en el conflicto con Rusia. El conflicto entre Rusia y Ucrania genera nuevas tensiones internacionales, mientras líderes de Reino Unido, Francia y Ucrania están preparando un plan de paz para alcanzar, ya cesar al fuego en este enfrentamiento. 7 de la mañana con 22 minutos. Israel impide ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Hamas denuncia que es un crimen de guerra y violación al acuerdo. Israel bloquea la entrada de camiones con alimentos y agua para palestinos en Gaza desde el 2 de marzo. La comunidad internacional, incluso la ONU, pide reanudar el ingreso de ayuda inmediatamente. Mientras tanto, tanques israelíes continúan causando muertes entre la población palestina. 7 de la mañana con 23 minutos. Primer ministro británico anuncia ayuda financiera a Ucrania para comprar, 5,000 misiles de defensa aérea al analizar, la cumbre en Londres que reunió a dirigentes de países, organizaciones aliadas de Ucrania. Keir Starmer señaló que Europa debe hacer el trabajo pesado para lograr la paz, pero de que se debe tener un fuerte respaldo de Estados Unidos. 7 de la mañana con 23 minutos y 7 peruanos, entre ellos menores entre fallecidos por choque de buses en Bolivia. Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, dijo que otros 3 connacionales se encuentran heridos y explicó también que los consulados peruanos de Cochabamba, Sucre y La Paz brindan el apoyo para que los familiares de las víctimas obtengan la documentación necesaria para la repatriación de los fallecidos. Nos vamos a la información deportiva. Que nos trae deporte, Universitario fue superior, dice Alianza Universidad, y goleó 4-0 en el Monumental por la fecha 4 del torneo Apertura de la Liga 1. En la tienda, de Universitario de Deportes, fueron con todo por la apertura en el marcador de tan solo a 2 minutos de juego. La consiguieron por medio de Edison Flores. El ex Monarcas, Morelia, pateó de zurda y dejó sin opción al portero Pedro Inamine. Así es, la hora 7 de la mañana con 25 minutos. Más deportes. André Carrillo realiza una dura confesión y revela que lo obligó a cambiar en Corinthians. Dijo, en Arabia estaba un poco relajado. Él ahora, el volante del Corinthians, hizo un mea culpa por el bajo nivel que tuvo en Arabia Saudita. Asimismo, brindó detalles de los cambios que sufrió en los últimos meses. Ajá, estuvo medio flojo, dice ahí. Alianza Lima venció a Sporting Cristal 2-1 en un duelo muy reñido por la 4ª fecha del torneo Apertura de la Liga 1 2025. El cuadro rimense inició ganando con un autogol de
Joao Vázquez. Sin embargo, los de Néstor Gorosito lograron darle vuelta con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero. Así los blanquiazules obtuvieron su tercera victoria, mientras que los celestes sufrieron su primera derrota del torneo. Uno de los que se pronunció luego del encuentro fue Diego Enríquez. Diego Enríquez, hace poco lo vi por acá, por Cusco, ¿sí? en enero. Estuvo ahí visitando a los jóvenes. Qué bueno, en estas academias, me imagino, de fútbol. Qué bueno. Sí, ahí lo vimos, ahí los chicos estaban muy emocionados, imagino, claro. Pero bueno, por acá pues no le ha ido tan bien. Ojalá, le deseamos éxitos a Diego Enríquez. Entiendo que él es sicuaneño, pero vive acá en Cusco, ha estado, se ha preparado en la escuela de Pocho Morales y luego mira dónde está. Ese fue el salto, digamos. 7 de la mañana con 26 minutos. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa, rapidito, porque ya nuestro primer entrevistado debe estar esperándonos. Regresamos en unos segundos. Amapá Serra, pues. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, ¿no? Entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. 7 de la mañana con 28 minutos, rapidísimo, me dicen por acá la hora pasa. Ya está con nosotros en la línea telefónica a esta hora de la mañana. Antes de partir seguramente nos está atendiendo, muchísimas gracias, Afret Arredondo, economista de profesión él, y pues de hecho reconocido músico de nuestra provincia, de nuestra región de Apurímac, y el país entero lo conoce. Afret Arredondo. Fred, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, Liz, gracias a los que nos escuchan en este momento. Efectivamente, las personas, los pobladores de nuestra provincia y los que no son también de la provincia, que vienen con ese entusiasmo al Ticapayana y a todas las actividades de carnavales, ¿no? Bueno, para ser concreto, el Ticapayana es una renovación del compromiso social, que no está escrito, por supuesto. Es una renovación del compromiso social que los pobladores tienen con su territorio, con su comunidad y con su familia. Con su familia, no precisamente consanguíneo, sino con su familia del ayllu, de la comunidad. Es la renovación que durante el año podemos, en nuestra cotidianidad, podemos ir perdiendo. Esa renovación se lleva a cabo en esta fiesta de Ticapayana. Y también es necesario precisar que el Ticapayana no solamente se da en Tamobamba, sino también en varios lugares, no con la importancia, no con con esa fortaleza que en los últimos años ha tenido el Ticapayana de Porotopampa. Hay Ticapayanas en diferentes sitios, y precisamente como hoy la gente se está congregando, me imagino que en otros lugares también, aunque no son en las mismas fechas. Por ejemplo, ayer ha sido en Acajata, en Coyurqui, en Ajajata, y
Hoy, por ejemplo, está el Huaracanacuy en Mara, en Pitorco, que también es una renovación de este compromiso que se tiene con la Pachamama, que se tiene con el verdor, con las lluvias, con el agua, con la fertilidad que nos da la tierra. Entonces es como una renovación. Bueno, respecto al Ticapayana, hay diferentes actividades, ¿no? Como el trueque que se lleva entre los productos de la parte alta y de la parte baja, vale decir Chacaro, las comunidades que están hacia abajo, Amobamba también, y otras comunidades que llevan frutas como membrillos, duraznos, tunas, panes, y los de la parte alta llevan productos, chuño, lana, carne, papa, y eso se hace un trueque. Eso nos manda directamente en un viaje en el tiempo, ¿no? Cuando el trueque era la forma más cotidiana de hacer el intercambio de productos, ¿no? Y es una forma de supervivencia también de los productos que no se tiene en nuestro ayllu. Entonces se hace este trueque. Es una fiesta también de encuentro con los familiares, con los miembros del ayllu, con los amigos. Y es precisamente esta renovación de ese compromiso que se tiene con nuestro territorio. Es motivo de demostrar también, porque como son fechas de fertilidad, donde en esta época, por ejemplo, las alpacas se aparean, y también hay, en estas fiestas es que se hace, digamos, en que las parejas futuras se conocen, los jóvenes y las chicas casamenteras se muestran, ¿no? Se lucen sus mejores trajes, y los caballos son mostrados con orgullo por los miembros de la comunidad, y los caballos, por supuesto, de los jóvenes casamenteros, de los jóvenes que ya están llegando a una edad adulta y que están en tiempo de formar familia. Ellos también se muestran con su mejor caballo. De ahí nace esta hermosa cachua que es el surpuy o el Ticapayana, donde dice: caballito, mi único hermano, solo en ti tengo esperanza. Y bueno, estas cachuas, estos cantos, son cantos que cuentan la historia de Cotabambas. No solamente son cantos que se cantan por cantar, sino son cantos que nos hablan de un pedazo de nuestra historia. Por otra parte, en el Huaracanacuy, por ejemplo, es una batalla ritual que se da en Pitorco, una batalla ritual donde el objetivo no es aniquilar o destruir al oponente, al ayllu contrario, digamos. En este ayllu, en esta batalla participan los ayllus que están en la parte baja y en la parte alta contra los que están en la parte alta. Entonces, el objetivo no es destruir o aniquilar, sino es purificarse. Esta batalla ritual te ayuda a purificarte, a renovar nuevamente también tu compromiso con tu ayllu.
Entonces, la sangre derramada es parte de la ofrenda a la misma Pachamama, a esta bendición que se llama lluvia, que se llama agua. Esa es una forma de purificación. Por ello que no se pretende con esto. Por ejemplo, hemos podido ver que en el Tiaraje, en el otro lado, se agarran hasta con argollas, con chicotes, y prácticamente se está llegando a distorsionar este tipo de fiestas, este tipo de purificación y de compromiso, porque, por ejemplo, el Guaracanaco incluso llegan a tirarse piedras, no con la huaraca, sino directamente con la mano, ¿no? A lanzarse piedras. Pero si alguno de ellos es herido, el otro no va a ir pues a rematarlo, no, sino basta que la sangre se haya derramado como un acto de purificación. Además, en estas fiestas hay también diferentes actividades. Hoy es la tincana de animales, ¿no? En cada vivienda, en la comunidad, hay tincanas del taño, o del caballo, o de las vacas, ¿no? Entonces, son actos rituales en agradecimiento a la fertilidad que nos da la tierra. Fred, por ahí tenía alguna duda, y de hecho nos les hacen llegar también al WhatsApp, con respecto a la denominación de Poroto Pampa. ¿Se denomina Poroto Pampa tal cual así? Alguna vez lo había escuchado como Mamá Poroto Pampa. ¿Sabes tú cuál es su denominación correcta? Sí, en realidad el Poroto Pampa viene de una piedra que se encuentra por el medio, más o menos, que tiene forma de poroto, o sea, es un poroto gigante. Uh-huh. Entonces, de ahí, inicialmente, era conocido como Poroto Pampa, porque esta piedra recuerda a la morfología, a la forma de un poroto grande. Pero tampoco, o sea, estos ticapayanas no son en un solo sitio, ¿no? A veces van rotando. Y por ejemplo, el ticapayana antes se realizaba por donde está la pista de Quentani, en Tamobamba, que está al frente. Entonces, con el tiempo se ha cambiado al otro lado. Entonces, cuando se entrevista a los más viejos te dicen, antes se realizaba en tal parte, en Quentán, donde se corren los caballos, en Pascuas, en estas fechas también. Y luego se ha llevado a esa pampa. Y seguramente va a llegar el tiempo en que, por la depredación, porque antes, por ejemplo, en ese Poroto Pampa encontrabas flores de surpo y en la rinconada Huacanqui. Lamentablemente, con nuestra propia voracidad, con nuestra propia, supervivencia, están haciendo proyectos de crianza de auquénidos, y prácticamente los auquénidos se lo comen pues las flores de surpo y de Huacanqui. Entonces, en esa pampa ya no existe. Antes yo he llegado todavía a recoger entre los espinos los surpo, y ahora ya no hay. Me imagino que también en el futuro, por una u otra razón, también van a cambiar de lugar. Uh-huh. Fred, para muchos que nos están escuchando, nos sintonizan a esta hora de la mañana, no solo en nuestra provincia de Cochabamba, sino también en otras regiones, un poquito si podemos darle en resumen qué es lo que ahora, 3 de marzo, cada lunes que se hace esta fiesta, en marzo, digamos, en las fiestas carnavalescas en Ticapayana. Nárranos un poco cómo se inicia. Claro, muchos los que ya sabemos, conocemos, sí, pero muchos que de hecho no saben qué hacen. A ver, Ticapayana, ¿qué es Ticapayana? Seguramente se preguntan. Bueno, el Ticapayana,
La traducción sería el recoger flores, el recojo de flores. Y efectivamente, la gente va desde muy temprano, incluso en este momento, en este instante, ya ya la gente ha terminado de hacer el recojo de flores y el trueque, ya prácticamente ya están terminando. Luego, después de ese encuentro, donde acuden miles de personas, muchos en caballo y otros a pie. Claro, ahora último los carros que llegan hasta cierta parte, incluso llegaban hasta el mismo lugar con una atinada propuesta. Desde hace años atrás se ha prohibido el ingreso de los carros, de los vehículos hasta el lugar. Entonces llega hasta cierto punto y de ahí hay que caminar. Este momento sirve para reunirse con la familia, con los amigos, visitarse. Muchas veces esto sirve para que los jóvenes casamenteros se conozcan y se reconozcan, ¿no? A veces en el AILU o en alguna oportunidad los jóvenes se miran y aprovechan este tipo de fiestas donde se liba bastante licor, para estimularse, ¿no? Para envalentonarse y declarar su amor, tal vez. Después de haber subido por los caminos desde Tambobamba a caballo, desde las 3 de la mañana, 2 de la mañana están subiendo, por ejemplo, tiene también su canto. Entonces empiezan a cantar Hakucho Waikillay Uruto Pampata, ¿no? Entonces ahí cantan. Entonces cantan, tienen su canción, esto. Cuando llegan a Poroto Pampa, también tiene otra canción, tiene otra canción. Y se va desarrollando los cantos y se juntan, hacen grupos de clanes familiares, de grupos de amigos, hacen diferentes grupos y rondas, de tal modo que cada ronda canta su propia canción. Entonces, si tú lo escuchas de lejos, se escucha una maravillosa polifonía, es decir, un conjunto de cientos de cachuas, cientos de cánticos que dan una polifonía a la distancia. Nadie se contagia con el otro grupo, cada uno se concentra. Se concentra, entonces, así como es la unión de varios grupos, también conservan su individualidad. Al final, después de mostrarse y de haber paseado como una avenida, ¿no? Se forma como una avenida por donde a los costados está la gente tomando, cantando, o los que tienen sus productos, forman como una avenida. Entonces los visitantes pasean por esa avenida y se muestran, igual las chicas también se muestran, ¿no? Y en ese contexto, a veces, después de animarse con el licor, a veces se producen conatos de bronca, y de ahí nace esta parte en que dice, enemigo en Samosquenca, Ishkaichijatarin, de ese canto que les mencionaba, que significa, si vinieran nuestros enemigos, tú te levantarás en 2 patas, no catasi, sayarizaj, y aguarmayu puririzaj. Entonces, ahí dice, tú te levantarás en 2 patas, y yo me levantaré o me alzaré y desataré ríos de sangre, ¿no? En ese contexto. En ese contexto también es esta hashwa tan famosa que dice Tamobambino Machtata y Aguarmayu Aparun. Eso significa que el río de sangre, que en ese conato ha podido fallecer
el Cholo Tambobambino. Luego de estos momentos se comparte también la comida que han podido llevar los diferentes grupos, llevan también su fiambre o su comida, para finalmente luego irse. Y también tiene otro canto para irse, o sea, cuando ya cantan, el mismo que ha dicho, Acucho niña chay, Acucho chay, por otro pampata, así, ¿no? Cuando se van, también, Yanjaya mamá yay, ¿cómo es Yanjaya mamá yay? Por otro pampa, Cachabanqui, algo por el estilo, que es lo mismo también, o sea, es otro canto para regresar. Entonces, como dije, en síntesis, es una renovación del compromiso social, es una renovación de un compromiso personal y de ayllu que tienen estos grupos para con la comunidad, con el territorio y con la sociedad de Cotabambas. Fred, me escuchas, ¿verdad? ¿Te parece Claro si que sí. mañana damos la segunda parte? Porque seguramente nos podríamos hablar toda la mañana y bueno, tenemos otros entrevistados también. Básicamente, lo que fue declarado como patrimonio cultural, ¿qué significa? Todo eso, mañana a las 7:30 igual nos reencontramos contigo, ¿te parece? Listo. Genial, gracias Fred por darnos todo este resumen, digamos, de lo que se vive, ¿no? De que muchos han ido, pero muchos también seguramente todavía están pensando ir a Poroto Pampa y bueno, pero saber y conocer a través de lo que tú nos acabas de narrar, seguramente muchos nos vamos a animar. Gracias Fred, buen día. Listo, un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Buen día. 7:47 a.m. Hoy hablar de Poroto Pampa, hablar de Ticapayana, pues David, en verdad nos emociona y seguramente podríamos hablar toda la mañana. Y por supuesto, para poder ver dónde se formó, qué danzas hay, los nombres, las costumbres y mucho más. Son las 7:47 a.m. Las 7:47 a.m. y una noticia que está ya en las principales mesas de redacción del Perú. Fiscalía allana la casa del ministro Juan José Santibáñez. Reiteramos, esta información es de último minuto. La Fiscalía allana la casa del ministro Juan José Santibáñez. El ministro del Interior se mostró sorprendido con la actuación del Ministerio Público. Él dijo, es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad veo un allanamiento, dijo con sorpresa. El Ministerio Público llegó a la vivienda del titular de la cartera del Interior, Juan José Santibáñez, quien se mostró sorprendido con la actuación de la Fiscalía, pues consideró que no se trata de una actuación regular para casos de allanamiento. No hay ningún tema controversial en la prestación de servicios, tráfico de influencias, en el proceso de abuso de autoridad que se está siguiendo en la Fiscalía. Es la primera vez que un caso de abuso de autoridad veo un allanamiento, aseveró. Si me llaman a la atención por qué al hacer lectura de la resolución uno puede advertir el grave, fundado elemento de convicción que ha presentado la Fiscalía, son las declaraciones de dos supuestos testigos protegidos sobre los cuales no han existido ninguna corroboración, simplemente han dicho chismes y cosas irreales y en base a eso se genera esta diligencia que es un allanamiento domiciliario manifiesto. Lo que es cierto es que han allanado la casa del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para poder recabar información que posiblemente no solamente sea por el tema de abuso de autoridad, sino por otros casos también por los que está, digamos, en vistos algunos procesos para el señor Juan José Santibáñez. La hora 7:49. Información actualizada a esta hora de la mañana. También, mira, Poroto Pampa, ya están cerca. Ya están cerca. Javier, Gonzalo y Gladys ya están cerca, Poroto Pampa y hay nevada. Ahí está, blanco. Si Javier nos
no se escucha, parece que se han pasado, Lisita, está más lejos, creo. Está en otro lado. Ya están llegando a Cotabambas Distrito. Yo creo. Nevadita, pero se ve de lejos. Ahí a la fotito que nos comparte nuestro compañero de labor, Javiercito Chequi, a esta hora de la mañana con su ponchito ahí, ellos, el ponchito rojo, pues, que les está abrigando. Bueno, vamos a seguir con nuestros invitados para hoy, 3 de marzo 2025, y como todos los lunes, siempre un tema reflexivo de salud mental sobre todo. Está en la línea telefónica, como todos los lunes, acompañándonos nuestra psicóloga Janet Cáceres. Hoy vamos a estar hablando sobre las técnicas para fortalecer la autoestima. ¿Qué te parece? Hay que aprender alguito también esta mañana. Supuesto. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo estás, David? Buenos días a toda la audiencia de toda Apurímac y por qué no decir de todo el país. Gustosa de estar con ustedes un lunes empezando con un tema muy importante. ¿Sabían que el Perú existe estadísticas donde marca que nosotros, bueno, la gran parte de la población tiene baja autoestima? ¿Y cómo podemos revertir esta situación? Viendo este lado de la primera infancia, desde la infancia y en el hogar también fomentando. ¿Cómo podemos hacer? Reconocer los esfuerzos teniendo en cuenta los resultados de las actividades que hagan nuestros hijos. Por ejemplo, eres mejor que las matemáticas, podríamos decirles palabras, frases que pueden ayudar a nuestros hijos a poder sumar a su autoestima, fomentar la autonomía, dar responsabilidades apropiadas de acuerdo a la edad, que ayude también a que ellos desarrollen competencias y que se consideren valiosos. Escuchar con atención. Cuando un niño habla, siempre el adulto tiene que prestarle la atención, validar sus emociones. Es importante también que nosotros reconozcamos las emociones negativas y positivas que están teniendo nuestros hijos y validarlas, evitar las comparaciones. Compararlas con hermanos, amigos o con cualquier otra persona podría dañar la autoestima. Es importante que nos enfoquemos en el proceso personal individual de nuestros hijos. Crear un ambiente seguro y afectuoso, un hogar donde los niños se sientan amados, aceptados incondicionalmente, puede ayudar a fomentar la autoestima. Modelar también una autoestima saludable. Los niños tienen que aprender de lo que ven. Así como los padres tal vez pueden mostrar una compasión, confianza en sí mismos, es más probable que los hijos hagan lo mismo. Somos el espejo de los niños en casa. En primera infancia, siempre mostrar un amor incondicional, expresar el cariño, abrazos, darle tiempo de calidad a los niños, permitirles explorar, darles la libertad de descubrir el mundo, reforzando también la independencia con seguridad. Reconocer sus emociones, validar esas emociones. Si se siente triste, no decirle, ya, se te va a pasar, no. Reconocer que el niño está triste y también validar las emociones. Fomentar la resiliencia en esta etapa es importante para que ellos enfrenten la frustración y que ayuden a manejar sus emociones de mejor manera. A partir de los 7 años a 12 años es importante que reforcemos el sentido del logro, que cualquier actividad, por más mínima que sea, necesita ser analizada todo el proceso de esta actividad y se ha fomentado una situación satisfactoria, festejar, alegrarnos también con los niños, fomentar la toma de decisiones. ¿Qué prefieres? ¿El color azul o prefieres el color rojo? Que decidan qué dibujito animado quieren ver o qué mochila quieren comprarse, que decidan. Es importante ello. Evitar críticas destructivas. Por ejemplo, siempre eres desordenado. Esas frases que no suman a los niños puede ayudar, puede, mejor dicho, tener una autoestima reducida. Enseñarles a manejar con los errores, mostrar que equivocarse es parte del aprendizaje y no un motivo de sentirse menos valiosos. Y en la adolescencia, una etapa muy crucial, validar su identidad y decisiones. Escuchar sus ideas sin juzgarles, permitirles que ellos expresen también su personalidad, enseñarles a poner límites, a ayudarles a decir no cuando es necesario y decir sí cuando es necesario. Fomentar habilidades sociales, el escucha activa, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, evitar presiones innecesarias como respetar también sus tiempos y sus talentos sin exigirles. Claro, poniendo orden también en el hogar, poniendo límites, pero siempre sin esas presiones innecesarias que a veces se les puede escapar a los papás. Consejos generales para todo tipo de edad. Evitemos las etiquetas de ponerles eres torpe, eres lento, eres problemático. Eso puede ayudar
lamentablemente a inferiorizarlos. Enseñar el autocuidado emocional, mostrarles que también se puede manejar el estrés, hablarles también de la limpieza, del autocuidado también en ellos, fomentar también sus habilidades, promover una mentalidad de crecimiento, señales que pueden mejorar con el esfuerzo y dedicación. Siempre es importante hablar esto de autoestima porque si nosotros lo manejamos desde la primera infancia, puede fomentarse a la adultez, incluso la baja autoestima. Y esto de verdad es un problema importante que está tocando el Ministerio de Salud en el área de salud mental, porque es importante que tengamos una autoestima para que alcancemos los logros, los éxitos percibidos a futuro. Liz y David. Bueno, ahí está entonces las recomendaciones, Janet. ¿Y qué podrías decirnos a nosotros los adultos, casi ya llegando a ser mayores adultos? ¿Cómo podríamos por ahí, obviamente, siempre aprender a reforzar nuestra autoestima? La autoestima, claro. Es importante que lo veamos, que la autoestima también está acompañada de las situaciones en la adultez. Por ejemplo, si te duelo, la autoestima obviamente va a estar baja, las energías van a estar bajas. Es importante también que identifiquemos, oye, estoy un poquito bajado de autoestima, y que lo hablemos, lo exterioricemos con alguien de confianza o con un personal de salud mental que pueda ayudar en orientarnos. Analizar también, mejor dicho, esto sirve mucho en terapia, analizar las frases que nos decimos a nosotros mismos. Por ejemplo, a veces se nos escapa, soy una torpe. Eso también, aunque lo veamos así someramente, puede también influenciar en nuestra autoestima. También es importante que nosotros manejemos una inteligencia emocional al momento de relacionarnos con las demás personas y pongamos nuestros límites. Es importante ello. Cuando tenemos una pareja en la adultez, es importante poner los límites, saber identificar que eso si no me gusta, no tengo que decir sí a todo. Ahí está, a ver, a veces nos miramos en el espejo, no, estoy gorda. Eso. ¿No? Y casi o a veces, ay no, yo no sirvo para esto, ¿no? Muchas veces nos autoflagelamos prácticamente. Sí, pero bueno, ahí aprendiendo algo, ¿no? Hay que decir que estamos hermosas y estamos hermosos, claro. ¿No es cierto? No importa cómo estemos realmente, pero mirémonos y démonos esas palabras siempre, creo yo. Estamos con las 3 Bs, buenos, bonitos y bombones. Ahí está. Gracias, Janet, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, inicio de semana. Y pues para ti también, buen inicio de semana. Un abrazo. Igualmente, un enorme abrazo a ustedes. Saludos, David. Saludos, Liz. Gracias. Está bueno de las 3 Bs. Las 3 Bs. Hay que repetirlo. Claro, buenos, bonitos y bombones. Bueno, gorditos y bonitos, gorditos y bonitos. 7 de la mañana con 57 minutos. La hora 7 con 57. Gracias a todos nuestros oyentes por estar en sintonía de el informativo Willaricui con la información que tenemos a esta hora de la mañana. Queremos también comentarles que fortalecen las tradiciones en diversas comunidades de la región de Apurímac. Con el firme propósito de poder también mejorar las tradiciones, se viene impulsando el proyecto regional de artesanía textil a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, llevando esta importante iniciativa a las comunidades más lejanas de la región. En esta ocasión, la comunidad campesina de Jaguanhuire, de la provincia de Grau, Distrito de Progreso, ha sido beneficiada con la intervención del proyecto a través de esta iniciativa. Los productores y artesanos de la Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos Sumac Soncos, me imagino que es corazones felices o corazones bonitos, han recibido apoyo para poder fortalecer sus capacidades y mejoras también en sus oportunidades de comercialización. Este esfuerzo, liderado por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, busca fortalecer las capacidades de los artesanos textiles, promoviendo la preservación de técnicas ancestrales y también mejorando las oportunidades de comercialización de sus productos. Con estas acciones, el gobierno regional de Apurímac reafirma su compromiso con el desarrollo económico y cultural de las comunidades, impulsando también la artesanía textil como la actividad clave para la identidad y sostenibilidad en la región. Muy buena alternativa también de poder reforzar nuestras tradiciones a través de los textiles, y esta clara muestra es en la comunidad campesina de Jaguanhuire, esto en la provincia de Grau, Distrito de Progreso. La hora 7:59. Un minuto más llegamos a las 8 de la mañana en nuestra edición de lunes 3 de marzo del año 2025.
Así es, y bueno, en unos instantes nos conectamos también con David Guamaní para que nos dé el reporte sobre las informaciones que se vienen en estos instantes dándose, por ejemplo, básicamente en nuestra provincia de Cotabambas, para que nos actualice la información. David, por favor, te comunicas con mi número, básicamente, para que podamos ingresar ya con el despacho. Mientras tanto, queridos amigos, quiero mandar un saludito por acá, por favor. Me dicen, mándele saludito, está de cumpleaños, dice mi papá Caledonio, o será Celedonio. Tal vez es Celedonio. No, bueno, lo han puesto acá, Caledonio. Mataque está cumpliendo 66 años de parte de su hija Agripina desde Arequipa. Un gran abrazo para el señor Celedonio, debe ser, para el señor Celedonio. No nos dice dónde nos está, acá, en el distrito de Mara, en Capacasa nos está sintonizando. En el distrito de Mara, en Capacasa nos está sintonizando el señor Celedonio Mataque, de 66, hoy día está cumpliendo sus 66 añitos, ese número exacto, 66. De parte de tu hija Agripina, desde la ciudad de Arequipa te hace llegar. A las 10 de la mañana, Hueracocha Celedonio, Apachimusay Taquichata, Chaipiña Mañera Mayanco, los engreídos de San Mateo, Condemaita, de Acomayo, Alicia de Acomayo, nos están pidiendo ahí temitas musicales. A las 10 de la mañana ponemos todos los temitas musicales para celebrar, papá Celedonio, tus 66 añitos. Un gran abrazo, los guasimasis, a ver, háganle llegar el saludito al Hueracoche Celedonio Mata, que está de cumpleaños en Capacasa Mara. 8 de la mañana con 1 minuto, y mucho cuidado con las personas que estén jugando con agua, con espumas en estos carnavales. Ayer ocurrió algo realmente insólito, algo que da mucha pena también. Una cosa es lo que pase mientras vamos jugando, una cosa es el momento del juego y otra cosa es el respeto que se tiene a personas que a veces están con una emergencia. ¿Qué pasó? Ayer cusqueños lamentablemente no respetaron la emergencia que que estaban atendiendo en carnavales. En Cusco, las celebraciones por carnavales congregaron a cientos de ciudadanos en la Plaza Mayor. Sin embargo, se registró una emergencia que debía ser priorizada por todos. La realidad mostró que en lugar de ceder el paso, los jugadores lanzaron globos, agua y spray al personal que atendía a quienes la auxiliaban. El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando un patrullero de Serenazgo de Cusco, de la Municipalidad de Cusco, trasladaba a un ciclista hacia una clínica de la ciudad de Cusco, luego de que habría sufrido una emergencia. En las imágenes se puede apreciar cómo es que el vehículo de Serenazgo está cargando en la parte de la tolva al herido para poder llevarlo a una clínica, pero las personas, antes de dar el espacio para poder dar el paso, han optado por echarles con spray, echarles con agua. Imagínate que esté con un paro cardíaco, esté con un paro respiratorio, más eso, hasta podían haberlo matado, Liz Saldívar. No, entonces, a tener el cuidado, la conciencia, de todas maneras, de saber cuándo es juego y cuándo es una emergencia. Exacto, hay que tener mucho cuidado, lo que ocurre, ¿no? Cuando hay estas paralizaciones, por ejemplo, lo cierro la carretera, no pasa nada. Nadie pasa. Hay una emergencia, nada, tampoco pasa. No, tampoco es así, Todos los extremos pueden llevarnos a situaciones fatales. Claro, imagínate. Un saludo cordial para la señora Irene Arredondo, nos dice, estamos en sintonía, full sintonía del informativo Huillarico y a través de Radio Poder Chasqui 97.9, la frecuencia modulada en el distrito de Cotabambas. Muchísimas gracias. Y también en las redes sociales nos mandan saluditos. David, ahí está el saludo de Hueracocha Franklin, Encalade, Iman Bidaiki, Imeinan, Capuanque, Alice, buen día, me dice saludos para David Vargas. Dice Ñachu, imputa mi junquiña, manan, a ver, y chapasha, apera chimanquiman, impuchata, oñe cheramun, a ver, jamón quillajtaiman, mis patajo, Hueracocha Franklin Paz, hatuna peique campajpas, que hay carnavales kunapi, Hueracocha Franklin, sumasumajle apujle capanqui, pachtata, huicho capanquima, chaymantata, sengataps tajmawaj. Por acá también otro saludito, David, de Juanita Luna. Juana Luna nos dice, buenos días amigos del informativo Huillarico y de Radio Surfo y la voz de todos, un abrazo a la distancia, en especial a los amigos a Liz Saldívar, David Vargas, tengan un hermoso inicio de semana, un saludo especial para mi amigo Henry Borda, que ayer estuvo de cumpleaños, botando la casa por la ventana. Feliz cumpleaños amigo Henry Borda. Con razón, Liz Saldívar, yo veía gato volar,
La olla, sartén, estaba botando la casa por la ventana. Era por eso, entonces. Un saludo cordial, un poquito retrasado. ¿Cómo se dice cuando es al día siguiente? ¿No es Corcova? Corcova. Verbena, algo así es, ¿no? Para Henrycito, un gran abrazo de todo el equipo de Radio Surfui y de hecho siempre agradecidos nosotros por todo el trabajo que él viene realizando en el área de comunicaciones y sobre todo con Radio Surfui. Así es, felicidades entonces a Henrycito y un abrazo para nuestra oyente Juana Luna por ese hermoso saludo también para todos nosotros y sobre todo también para Henry Borda por el día de su cumpleaños. A todos ustedes muchas gracias por la sintonía. 8 de la mañana con 4 minutos y con el compromiso de fortalecer la educación en la provincia de Cotabambas, el gobierno regional de Apurímac viene llevando a cabo la construcción de la moderna infraestructura de la institución educativa a nivel primario 5675 Ricardo Palma Soriano, ubicado en el centro poblado de Yuricancha, distrito de Mara, provincia de Cotabambas, la misma que cuenta con un presupuesto de inversión superior a los 9 millones de soles. Lo único que pide a las autoridades es que una vez que entreguen este centro educativo que ya está muy avanzado, es que lo cuiden realmente y que los papás también puedan organizarse para hacer el respectivo mantenimiento del mismo. Así es, siendo 8 de la mañana con 5 minutos, nos pasamos 5 minutos, nos vamos rapidito al recuento de la información, en este caso de los principales diarios de circulación regional y nacional. El ingreso, obviamente, a ver, póngame por favor, para poder recibir el fondito a nuestra amiga Sami Canales después de mucho tiempo. Acá está, primeras planas, a ver. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Después de muchas lunas, tenemos a Sami Canales en la cabina número 3, a esta hora de la mañana, acompañándonos con las primeras planas de los principales diarios de circulación regional nacional. Sami, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a toda la querida audiencia del informativo Huillaricui. Así es, el día de hoy, lunes 3 de marzo, vengo a compartirles información. Venimos a informarnos a través de los diarios de circulación regional y nacional. Así que, amigos, comencemos con el diario Titanca Noticias, que nos presenta la siguiente información. Hombre con alteraciones mentales que atacó a mujeres en vía pública está libre y caminando por las Américas. Esto en Abancay el pasado 27 de febrero, tras difundirse numerosas denuncias por las redes sociales de un sujeto que agredía y realizaba tocamientos indebidos a mujeres adultas y menores. Fue intervenido por personal de Serenazgo. Sin embargo, este último domingo fue grabado por una ciudadana caminando libremente por las Américas en Abancay. Vamos con más información en el diario Titanca. Contraloría detecta planilla fantasma en proyecto regional de cadena productiva miel de abeja. En el gobierno regional de Apurímac, funcionarios responsables otorgaron remuneración a personal que no prestó servicios en proyecto contraviniendo normativa vigente. Vamos con más diarios de circulación regional. Vamos con el diario del Cusco, que nos presenta la siguiente información en su portada. TGP no debe seguir por 10 años más, señala presidente de la Comisión de Defensa de los Recursos Energéticos e Hidrocarburos del Perú. Más de 20 años se está explotando el gas de Camisea y hasta ahora Cusco no tiene gas natural en domicilios. Mientras tanto, proceso para mayor respuesta al paro general regional decretado para el 12 y 13 de marzo próximo. También otras informaciones en el diario del Cusco. Camión donado para bomberos de Urubamba utilizado en carnavales. Vehículo hasta ahora no es transferido y se estaría cometiendo peculado de uso. Continuando con más información en este diario, tras intensa labor restablecieron el tránsito en Paucartambo. Vamos con más información a través de los diarios de circulación nacional. Vamos con el diario El Comercio, que para hoy lunes 3 de marzo nos presenta la siguiente información. Congreso paga bonos de escolaridad a trabajadores sin hijos. La asignación que entregó el Parlamento a la mayoría de su personal equivale a un sueldo completo. Según una fuente de ese diario, los pensionistas también se vieron
Seados. También dirigente sindical defendió que servidores sin hijos usen la bonificación en estudios porque estos cuestan mucho dinero. El presidente del legislativo afirmó que revisará el tema. En otra información internacional, en este Diario Comercio, Zelensky recibe apoyo de líderes de Europa tras altercado con Trump. También en este diario, testigos protegidos implican a Santibáñez en pago de sobornos cuando ejercía como abogado. Continuamos con más información. Vamos con el diario La República. Policías heridos por delincuentes pagan sus propias medicinas, luchan contra el crimen, pero el gobierno los desampara. Los suboficiales Brian Pérez, Barrazola y Edwin Wakasi Ochante quedaron gravemente afectados luego de enfrentarse a la banda criminal Los Gatilleros de Huaycán, mostrando los vouchers de los gastos que han efectuado. Los familiares de los policías exigen al ministro Santibáñez que los apoyen porque ya no cuentan con dinero. En el ámbito económico, en el diario La República, nos informa que el 78% de las peruanas labora como informal. Continuamos con más información. Vamos con el diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú. La SBS investiga crecientes estafas piramidales para inversión en agro. Con el argumento del boom agroexportador, proliferan esquemas fraudulentos que captan ahorros y ofrecen rentabilidad anual de hasta el 120%. Superintendencia advierte que muchos de estos negocios se propagan en redes sociales, por lo que ahora los fiscaliza continuamente. Vamos con más información, vamos con el diario El Peruano. Avanza cierre de brechas en la infraestructura educativa. 31 escuelas Bicentenario se aprestan a recibir a más de 49,000 estudiantes. Gobierno destaca importancia de estos colegios en la mejora de la propuesta pedagógica en el país. Subraya que modernos centros permiten democratizar la enseñanza de vanguardia. También en el diario El Peruano intervienen en Tumbes. Maquinaria pesada del gobierno trabaja para evitar desbordes de ríos en la región. Continuando con el diario peruano, Midis impulsará más proyectos productivos en beneficio de 39,000 hogares urbanos y rurales en situación de pobreza y a escala nacional. Continuando con más información, pasamos al diario Correo. Suman 52 mociones de interpelación. La mayoría de los pedidos para interrogar a ministros del gobierno de Dina Boluarte, el 63% provienen de bancadas de izquierda, entre ellas Perú Libre, que puso en el poder a la mandataria. También en el diario Correo, el 16.2% de colegios del país está al borde del colapso según COMEX. También 7 peruanos fallecen en Bolivia, 2 buses chocan en el país altiplánico, accidente que dejó decenas de muertos, otros 3 connacionales terminaron heridos. Pasamos al ámbito deportivo con el diario El 10, que nos presenta en su portada Felices los 4. Contundente, mejorando mucho en el segundo tiempo, la U goleó a los guanuqueños y prolongó su impresionante racha ganadora en casa. También el libro destaca también el triunfo de la U, pelea y golea, se lo manifiesta en su portada. Universitario aplastó Alianza Universidad. Flores, autogol de Ramos, Rivera y Churín sellaron el marcador de un equipo que suma 36 victorias en el Monumental. Hubo bronca entre Riveros y Ureña dentro del campo. Y así, con esta información, amigos, cerramos este bloque informativo gracias a los principales diarios de circulación regional y nacional. Muchas gracias, Sami, por esa información, la información sobre todo actualizada a esta hora de la mañana. Sami, nos vemos en el Ticapayana. Claro. Ahí por supuesto, nos vemos en el Ticapayana. Sí, nos encontramos ahí, de todas maneras, nos reunimos. También disfrutar de los carnavales. Gracias, Sami, un abrazo.
8 de la mañana con 14 minutos, ahí estaba los principales diarios actualizándonos la información en esta mañana. Ahora sí, hay un saludito, David. Así es, nos vamos hasta Facebook, ahí nos envían los saludos nuestros amigos y por supuesto queremos también verles un abrazo a todos los que nos van escuchando a través de la transmisión vía Facebook Live. Santos Licagua nos dice, muy buenos días, David Vargas, les enviamos un cálido saludo desde Apuyayagua de Fuerabamba, empresa comunal comprometida con el desarrollo y bienestar de nuestra gente. Seguimos trabajando con esfuerzo y dedicación para ofrecerles lo mejor. Muchas gracias a Santos Licagua y a nuestros amigos de Apuyayagua que nos van escuchando a esta hora de la mañana. Así es, un abrazo a todos nuestros amigos quienes trabajan justamente en esta empresa comunal Apuyayagua de Fuerabamba. Apuyayagua, pues ahí en el rubro de transportes, claro, ¿no? Haciendo siempre ellos historia, con trabajo conjunto, la comunidad, en este caso minera Las Bambas. 8 de la mañana con 15 minutos. Ahora sí, hablamos de cosas más bonitas. Vamos a ver algo. De cosas más bonitas. Pero antes, David creo que tenía por acá alguna información para compartir con nuestros oyentes, en plano regional, básicamente. A ver, vamos a... los accidentes, hay que tener mucho cuidado. Los accidentes están pasando en nuestras sectores, en nuestra región, básicamente en Apurímac. Hay que tener mucho cuidado, todavía las lluvias van a persistir. Nos vamos a la información deportiva, básicamente ya creo, ya lo comentamos estas noticias de las planillas fantasmas. Oye, hablando de planillas fantasmas, como les decíamos, no solo esto ocurre, David, en los gobiernos locales, gobiernos provinciales, sino también vi por acá esta información. Mira, el gobierno regional de Callao había pagado cerca de 250,000 por obras, en este caso, obras fantasmas. Ni siquiera el trabajador, ya la obra y es ahora fantasma. O sea, ya no es planilla, ¿no? Que puede ser uno o dos trabajadores, o bueno, no sé. Ya son ya obras. Imagínate, obras fantasmas. Es como decir, hemos entregado 5 colegios, y los 5, allí está 1, allí está 2 y allí está 3. Y los otros dos no hay. No hay, recién van a iniciar. Increíble, realmente. Esto cerquita, pues en el Callao, mira, la empresa dice, Hisam SAC, dice, presentó presuntamente fotografías falsas para justificar justamente los servicios por los que fueron contratados. El actual gobernador, hablamos del actual gobierno regional de Callao, liderado por el gobernador Ciro Castillo. El papá, pues, se me hacía conocía su cara, decía, este señor, ¿dónde lo he visto? Claro, ¿de dónde es él, pues. Y qué casualidad que ahora es gobernador regional del Callao. Bueno, el señor Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, habría pagado, ¿cuánto? 250,000 soles en pagos por servicios que nunca se realizaron. La Contraloría señaló que estos pagos fueron sustentados con documentos y fotografías falsas por parte de la empresa Hassin SAC, quien fue la beneficiaria de estos pagos, alegando haber realizado 8 trabajos para el gobierno regional con montos que oscilan entre los 25,000 y 36,800 soles, según reveló el dominical Panorama. Sin embargo, las evidencias apuntan a que las labores nunca se realizaron debido a que los trabajadores del propio gobernador regional confirmaron que las imágenes presentadas como prueba de los trabajadores o los trabajos eran en realidad de otros ambientes y años que no se concretó efectivamente ningún tipo de mantenimiento. Esos son pues los clásicos. Mantenimiento. ¿Y te has dado cuenta? Por ejemplo, todas las gestiones hacen mantenimiento de las plazas. ¿Te has dado cuenta? De las plazas. Los cierran la plaza, nadie ve. Exacto. Luego de unos años, meses, casi un año, destapan lo que ha pasado, por ejemplo. Lo mismo en San Sebastián Cusco, claro. Y nada, ni siquiera está terminado. Y hasta ahora, lo peor es que, yo digo, había terminado la anterior gestión, la plaza, y después, ni bien entra la nueva gestión, otra vez vuelven a cerrar. Digo, ¿y qué ha pasado acá? O sea, han cerrado, vuelven a cerrar, y bueno, parece que eso ha pasado también ahí. Por eso, en todo lado. Ahora, no quiero pecar de lengua larga, pero ya cada oyente sacará su propia conclusión. Hace un tiempo, en un lugar que de seguro muchos conocen, había un alcalde
que le gustaba dar 2 soles, 1 solcito a las señoras, no sé si tal vez por ahí se les viene a la memoria a alguien, que mandaba sus folletos, me acuerdo, folletos por el aniversario, indicando estas son nuestras obras, pongamos, ¿no? Obras 2013, 2014, y comparábamos con el catálogo del anterior año, y eran las mismas, y decimos, oye, pero ¿cómo es que han hecho acá el mantenimiento si están mostrando las mismas fotos? Y mira qué casualidad, también obra fantasma en Callao. De acuerdo con el reportaje de Panorama Ali Saldívar, la empresa Jacin Sac, para adjudicar el servicio de mantenimiento y mejoramiento de las oficinas del área jurídica del Callao, presentó fotografías falsas que pertenecen a otro ambiente y del año 2022, ¿no ve? Para el mencionado trabajo se realizó el pago de 36.800 soles. Sin embargo, la situación se complica aún más al descubrir que el gerente general de Jacin Sac, de esta empresa, Rafael Mosqueiza, sería, dice, testaferro, que junto a su familia han ganado más de 2.5 millones por servicios en el gobierno regional del Callao. En declaraciones a la prensa, su esposa de Mosqueiza afirmó que su esposo anda todo, ¿qué dice? Zarrapastroso, y que no ha realizado los supuestos servicios para el gobierno. Su propia esposa le dijo así. A ver, ahí está, mi esposo, ahí está. La misma señora dice, ¿no? Mi esposo es un pobre burro que para andando de aquí a allá, para haciendo cachuelos, mi esposo no sabe ni dónde está parado. Si nosotros hubiéramos recibido, tendríamos por lo menos una casa, yo sería la reina de Rímac. Es una casa humilde, si él tuviese plata, tendríamos casa, todo, viviríamos como reinas, expresó así la esposa del... Claro, por eso es que es fantasma, ¿no? O sea, por eso es que... estamos hablando supuestamente del testaferro, ¿no? O sea, supuestamente es un gerente, este señor de Jacin Sac. Estaríamos hablando no solamente de obra fantasma, sino también de empresa fantasma. Claro. Qué increíble realmente. Imagínate, la esposa sorprendida, yo sería la reina si tuviéramos tanta plata. Que me den más bien esa platita. O es más, si está con nombre, si la señora se aviva, puede ir, decir, señor, aquí está el nombre de mi esposo, deme la plata. Claro, deme lo que le corresponde. Claro. ¿Por qué dice? 2.5 millones. Y aunque sea la mitadcita, deme. Claro. Señor, increíble realmente no hay un día que no podamos dar una información. Qué cólera, ¿no? Situaciones en las regiones, en las municipalidades, David, una pena tremenda de que nuestros impuestos, de que nuestro trabajo se vaya justamente para esta gente que no hace el mínimo esfuerzo de ganarse la plata día a día. Ay, Dios santo, de verdad es renegar. Con la mano cochina, con las uñas largas. Ya no reneguemos, hay que hablar de deportes. Mejor, vamos con los deportes, algo más interesante. En Willaricui, Surfu y Deportes. Sí, hablemos de deportes, mejor, David. Tú mismo eres. Hablemos de deportes. Y hablando de robos, se robaron el partido. No se robaron nada. Se les escapó, en este caso no les robaron, se les escapó el partido a Cusco FC, que empató 1-1 frente a UTC sobre la final por la fecha 4 del torneo Apertura. UTC perdieron. Los dorados no consiguieron despegar por la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, pues Cusco FC empató 1-1 con UTC el día sábado último en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en su último partido antes de medirse a Atlético Grau en las próximas semanas, buscando llegar a los grupos de la Copa Sudamericana. Cusco FC, que en la campaña pasada fue de los elencos que luchó hasta el último minuto por el título, arrancó en el curso con 2 derrotas y luego logró sacudirse, imponiéndose al Binacional de Juliaca como local ante el UTC. El cuadro de Miguel Rondelli apuntaba ya a un triunfo para poder solidificar su idea de juego y llegar con confianza previa al cotejo con la Sudamericana, pero lamentablemente rompió esta sequía con un 1-1 frente al UTC. Bueno, así está la situación. ¿Este partido fue en Cusco? En Cusco, en el Inca Garcilaso de la Vega. Seguramente muchos hinchas estuvieron por ahí. Bueno, pero la lluvia no creo que les haya dejado, porque estaba también bien feíto el día sábado en la ciudad de Cusco. Ahora, vámonos a ver el tema del
partido de los Chancas versus el Cienciano, Liz Aldívar, que estaba programado para el día, si no me equivoco, de Comadres, ¿no? Las Comadres iban a llenar el estadio Garcilaso, pero lamentablemente no fue así, o fue para el día viernes. Bueno, vamos a revisar la nota. Bueno, en la Liga 1 Te Apuesto tendrá su cuarta jornada, lamentablemente tenía su cuarta jornada en lo que venía de este partido de Cienciano versus los Chancas, que lo trasladaron hasta este mes, o sea, hasta este mes de marzo. Ahí está, el jueves 27 tenía que jugar, por ejemplo, la fecha 4, el ADT de Tarma versus el Sport Boys, y el viernes 28 el Deportivo Garcilaso versus el Atlético Grau. Ahora, hablando de Cienciano, ellos han previsto ya su partido, se ve en el comunicado que ellos indican para jugar contra los Chancas, tenía por acá la fecha exacta, para el jueves 27, si no me equivoco. Nos hemos visto, ellos dicen, ¿no?, en la obligación de reprogramar de manera excepcional para el domingo 23 de marzo el partido correspondiente para la fecha 4 del torneo de apertura de la Liga Te Apuesto 1, la Liga 1 Te Apuesto, por el tema de que la carretera hacia la zona de Andahuaylas estaba en un estado bastante crítico. Asimismo, desde la Liga 1 atendieron obviamente tanto a los Chancas como también a Cienciano, ya que ambos no tendrán actividad en corto plazo en la Liga Peruana de la Primera División. Agradecemos la comprensión de ambas instituciones y también de los hinchas ante esta situación fortuita por el tema climático que va a tener que reprogramarse, ¿no? Se reprogramó del día jueves, en este caso para el día domingo 23 de marzo, para el partido correspondiente a la cuarta fecha. Tenían que jugar efectivamente, el día 27 tenían que jugar ellos, el día de Comadres, pero bueno, han tenido que trasladar este partido para el día 23 de marzo. Este partido que será por la jornada. Hablamos obviamente de esta Liga 1 Te Apuesto. Vamos con más información deportiva. Bajo la lluvia te esperé, como dice la canción. Bajo una lluvia torrencial, Alianza Atlético goleó 4-1 al Binacional. Este equipo binacional de Juliaca, sinceramente muchos están hablando que es un equipo que no tiene el nivel necesario, pero bueno, clasificó y está obviamente en la Liga 1, pero bueno, con estos malos golpes de la vida, porque pierde con uno, pierde con otro. Bajo la lluvia torrencial, Alianza Atlético goleó 4-1 al Binacional por la fecha número 4 de la apertura. Alianza Atlético le hizo frente a la pronta expulsión de Henry Canela y también la lluvia torrencial en Sullana para poder golear al Binacional en la Liga 1 Te Apuesto 2025. Sullana es sinónimo de calor, pero esta vez también lo fue de lluvia torrencial con el marco de un protagonista aguacero. Alianza Atlético derrotó 4-1 al Binacional este sábado por la cuarta fecha del torneo de apertura de la Liga 1. Entonces ellos los han goleado y lamentablemente nuestros amigos de Juliaca han quedado tristes por esta pérdida, ¿no? El Binacional vio la roja de zaguero Timaná y antes del descanso el entrenador Eric Torres realizó también 4 variantes, las que impulsaron el descuento. Apenas comenzaron el cotejo por medio de Artur Gutiérrez. El partido fue detenido por varios minutos por el árbitro Víctor Cori a causa de la intensa lluvia, la que generó que el agua se empose en varias zonas del campo. Esto provocó también que se juegue en última hora sin el VAR, dado que por las complicaciones del clima que complicaba la visión de las cámaras de transmisión no se podía realizar los trabajos respectivos. O sea, jugaron sin VAR, con lluvia torrencial y lamentablemente, bueno, nuestros amigos de Juliaca quedaron tristes su vida porque el Alianza Atlético goleó 4-1 al equipo juliaqueño. Así están los deportes en el ámbito obviamente deportivo. Y bueno, si hablamos también de jugadores, tenemos que hablar también de sus respectivas parejas. Ya en un tema más farandulero, Pamela López estará en el programa El Valor de la Verdad. Ella va a contar muchas cosas que de seguro Beto Ortiz va a poder preguntarle también para dar las más impactantes confesiones. Para hablar sobre Cristian Cueva, Pamela Franco, su aún esposa, porque todavía no hay divorcio, tras su incursión como animadora y cantante, Pamela López se sentará en el sillón rojo del programa El Valor de la Verdad. Pamela López será la primera invitada del programa El Valor de la Verdad, la todavía esposa de Cristian Cueva, ¿no?
se sentará en el sillón rojo con el fin de contar nuevos detalles de la relación que vivió con el futbolista peruano, así como también las infidelidades que tuvo que perdonarle en muchos casos. En este caso, la infidelidad también, una de ellas de las que ahora forma parte su pareja Pamela Franco. Hablamos que Pamela Franco va a hablar sobre Pamela López, va a hablar sobre Cristian Cueva, y bueno, va a haber, digamos, mucho que contar y mucho también pan por rebanar. Por medio de sus redes sociales, el programa Valor de la Verdad dio a conocer que Pamela López será, junto con Beto Ortiz, estarán sentados en los sillones respectivos para poder dar esta versión de la señora Pamela López sobre, digamos, sobre lo que fue su relación con Cristian Cueva, la relación con Pamela Franco y todo lo que aconteció en esta relación con el futbolista. Bueno, es un tema ya muy aparte del tema deportivo, pero de todas maneras conlleva a la información que se viene muy pronto con este señor Beto Ortiz. La hora 8 de la mañana con 29 minutos, Liz Aldívar. Ajá, ahí están entonces la información deportiva. Bueno, el reiterado saludo para nuestros amigos quienes están camino a Porotopampa todavía. Algunos me dicen por ahí, ya recogieron las flores, el surfui, el famoso, la flor Ica surfui. Y también el huacanqui, ambas flores ya están en los sombreros. Ahí nos envían fotografías de señoras, caballeros, jóvenes, señoritas, ya con las flores en el sombrero, a esta hora de la mañana, muchos ya cantando, cachuando y bailando y jugando, por supuesto, claro, con los globos, con la, en este caso, ahora básicamente ya los juegos ya no es mucho agua, sino es la espuma. La espuma, la famosa espuma con la que obviamente juegan las personas que van al cerro Porotopampa. Algunos le dicen Porotopampa, otros le dicen Mamá Porotopampa, ¿no? Así pero es parte de Porotopampa. Es Porotopampa, exactamente. 8 de la mañana con 30 minutos y bueno, creo que ya terminamos y le ponemos punto final al informativo Willaricui, edición que corresponde justamente a hoy, inicio de semana, también casi inicio de mes, marzo, las clases inician y los papás, los padres de familia estamos locos ahí ya más o menos pensando que tenemos que comprar los útiles en esta semana, nos tienen que enviar ya pues, ¿no? La lista, los uniformes, la mochila de capibara. Ay, no. Mamá, cómprame mochila de capibara. Luciana está con eso. ¿Sí, también? Ay, señor, la mochila, y tengo que ir a buscar eso porque la verdad no lo he visto todavía yo, digamos para que lleve al colegio, o sea, grande. Señora, mochila normal 30 soles y mochila de capibara 200. Sí, así es pues, ¿Pero por qué? Así está, señora. Así está pues, capibara pues. Capibara es de... Además es la niña quiere. No solo es mochila, es compañía también, para que no se sienta sola la niña o el niño. Cómprale, señora, la niña quiere, lleve, señora. Es para su niña. Sí, aprovechan, ¿no? Los comerciantes aprovechan ya este momento. Es tremendo, de verdad, David. Tal cual, David. Bueno, ha sido un gusto haberlos acompañado, queridos amigos. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado. Liz, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ojalá tengamos alguna otra oportunidad ahí, claro, nuestros compañeros nos den la posibilidad también de acompañarlos. Pero ya vamos alistando ya todos los preparativos también para que este año que inicia, más o menos a mitad de año, podamos ya tener nuestro Quien Estudia Triunfa, que es el programa estelar del año de Radio Surf. Claro que sí, todos vamos en su debido momento estaremos preparando ya, por supuesto. Y queridos amigos, un gusto haber estado con ustedes. Buen inicio de semana y Tupacunanchis Cama. Hasta la próxima. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.